Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir, los que asisten presencial y los que asisten virtualmente. Mi trabajo de grado se titula Detrás del requinto, aproximación histórica, social y cultural y sistematización de elementos técnico-interpretativos del triple requinto en la provincia de Vélez. Y las dos preguntas bajo las cuales se trabajó esta monografía son, la primera, ¿cuáles son los elementos técnico-interpretativos y la tradición cultural de los intérpretes del triple requinto en la provincia de Vélez y de qué manera se pueden evidenciar y comunicar a través de una monografía? Y de qué manera se puede recolectar información que posibilite la realización de un estudio aproximativo del panorama musical, histórico y social del triple requinto y sus intérpretes en la provincia de Vélez. El objetivo general es describir y sistematizar los elementos técnico-interpretativos del triple requinto presentes en el estilo veleño por medio de la escritura de un documento y la creación de un producto audiovisual en formato de entrevista, tomando como referencia a varios cultores con el fin de aportar a la memoria y el desarrollo interpretativo del instrumento. En los objetivos específicos, pues ya se hace mención de algunas herramientas investigativas que se utilizaron y de algunos referentes teóricos. Por ejemplo, en el primero dice realizar un trabajo de campo, este sería la herramienta metodológica, en los municipios de Vélez, Bolívar, Sucre y Puente Nacional para aplicar parte de las metodologías investigativas de Gianni Ginesi y Rosana Guber, que serían dos de los referentes teóricos. El segundo objetivo específico tiene que ver con el estudio aproximativo que se hace a partir de una propuesta de Samuel Bedoya y de los resultados de un trabajo de campo que se hizo. Entonces, como que se unen estas dos fuentes de información para generar el estudio aproximativo. El tercero es diseñar un material audiovisual en formato de entrevista que dé cuenta de las características del estilo veleño y las opiniones de los intérpretes. Y los dos últimos objetivos tienen que ver con el análisis musical. El primero con el análisis de 5 obras que hacen parte de la discografía del instrumento y el segundo con el análisis de interpretaciones que fueron registradas a través del material audiovisual. En cuanto al marco referencial, como pueden ver, pues la mayoría de referentes corresponden a artículos, a discografía y a libros. También cabe hacer mención de un manuscrito no publicado que se menciona en el escrito y de la guía de trabajos escritos del proyecto curricular, que es del área de música y contexto, que fue la guía para desarrollar la monografía. En el primer capítulo, el principal referente es Samuel Bedoya, como ya lo mencioné, con su propuesta para una investigación interregional integrada y que se divide en dos partes que están en la revista Contratiempo. Y otro referente importante es Diana Restrepo con una tesis de maestría de la Universidad Javeriana sobre las cantes de Guavina, que es una práctica musical que está estrechamente relacionada con el requinto. En el segundo capítulo, los dos referentes principales son Guber y Ginesi, de quienes ya hablaré más adelante a profundidad. Y luego en el último capítulo el referente principal es el maestro Marco Villarreal. Él hizo un trabajo de sistematización de elementos técnico-interpretativos del requinto a partir de Delio Torres, que también es requintista en la provincia de Vélez. Y yo de cierta manera considero mi trabajo como una continuación de la propuesta del maestro Villarreal. La metodología se divide por etapas. La primera es la búsqueda de referentes, en la que encontré todo lo que acabo de mencionar. La segunda corresponde al trabajo de campo. En ese se incluyen pues 2 viajes a la provincia de Vélez y la producción del material audiovisual. En la etapa 3 corresponde al tratamiento de esa información que se recogió durante el trabajo de campo y la sistematización de los elementos técnico-interpretativos. Y la etapa 4 es en la que estamos en este momento, que corresponde a la circulación. Las herramientas metodológicas, bueno, principalmente la entrevista, que siempre estuvo acompañada de algún tipo de registro, bien sea de audio o de video, diarios de campo, y también es posible encontrar catálogos de entrevistas, de informantes y de materiales. Y en el texto, pues hay algunos temas, algunas características importantes. La primera es que se manejan dos tipos de narrativa. Primero la narrativa en tercera persona, que es la tradicional en este tipo de escritura académica, y la narrativa en primera persona, que la utilicé sobre todo en el segundo capítulo para describir mis experiencias en el trabajo de campo. También está algo importante, son los relatos. A raíz del trabajo de campo se hicieron muchas entrevistas y con ellas transcripciones, y de estas transcripciones, pues a lo largo de todo el documento van a encontrar muchas citas textuales de relatos de 12 informantes que participaron en el proyecto. Aquí hay uno de esos relatos que es de Ana Castillo, en el que nos cuenta cómo su mamá le enseñaba a cantar guabina mientras cogían café. Listo. Y otro aspecto importante de tener en cuenta son los anexos. Son más de 130 páginas de anexos en las que se encuentran 7 diarios de campo, los catálogos que ya mencioné, 7 transcripciones de entrevistas y 28 audios. Y así pues vamos con el primer capítulo, que se llama El triple requinto en la provincia de Vélez, su contexto y sus personajes.
En este capítulo el concepto sobre el cual se trabaja es el de los corredores de interfluencia. La interfluencia es un término propuesto por Samuel Bedoya, entendiendo como los procesos de movilidad, de transformación y de intercomunicación a los que se someten las prácticas musicales. Es decir, las prácticas musicales no son algo estático, sino que están en constante transformación, comunicación entre distintas regiones y distintas comunidades, y a esas vías de intercomunicación, Bedoya las denomina como corredores de interfluencia. Aquí vemos un mapa del departamento de Boyacá de 1985, y Bedoya señala pues algunos de esos corredores de interfluencia, y hay uno en el norte de Boyacá que va hacia la provincia de Vélez, que es nuestra región de estudio. Algunos de los corredores principales que logré consultar fueron, primero, el Puente Real de Vélez, que era un centro de comercio que existió desde mediados del siglo XVI, aún en época colonial, por eso se llama Puente Real de Vélez, y por ahí se hacían muchos trueques de muchos tipos, trueques comerciales, trueques culturales, y seguramente por ahí estuvo presente, si no el tipo de requintos y instrumentos que lo anteceden. Otros son las romerías, que eran caminatas que se hacían con fines religiosos, la más conocida es la de Chiquinquirá. Las fiestas patronales, digamos que aquí cabe resaltar las de San Juan y San Pedro, que se realizaron hace poco y que concuerdan con la mayoría de festivales del departamento, porque muchas de estas fiestas patronales mutaron y se convirtieron en los actuales festivales. Por ejemplo, el Festival del Tiple y la Guaina en Vélez tiene como antecedente el Festival de la Virgen de la fiesta patronal de la Virgen de las Nieves. Y estos festivales se ven nutridos por los procesos formativos de las escuelas de música, las escuelas municipales de música. Y también cabe incluir a la industria discográfica. Digamos que el hecho de que Jorge Ariza haya grabado La Mariquiteña, una rumba criolla, un ritmo bogotano originalmente para formato de banda, que llegó a Santander y fue apropiado por ellos, es un claro ejemplo de la interfluencia de la que estamos hablando. Y hay una actividad que atraviesa y que está presente en todos estos corredores, que son las parrandas o parrandos, también conocidos como tertulias. Y por último, pues también cabe agregar los medios digitales, que digamos que yo los considero como un corredor que está en construcción aún. Si bien aún no se cuenta como con las número de reproducciones y demás que otros géneros o instrumentos más comerciales, pues digamos que en estos medios digitales como YouTube, Spotify, sí están presentes algunos procesos de interfluencia o de comunicación entre redes. Y bueno, también con la propuesta de Bedoya es posible definir la región de estudio. Bedoya hizo una nueva regionalización, propone una nueva regionalización musical del país a raíz de otra propuesta hecha por otro autor que es Pablo Vila, y esas nuevas regiones que él propone, luego el Ministerio de Cultura las agrupa en ejes musicales. Este es el mapa del eje musical, del eje de músicas andinas de Centro Oriente, y dentro de este eje pues está la montaña santandereana, que será la que incluya la provincia de Vélez y algunos municipios como Oiva, como Santana de Boyacá, por ejemplo, que culturalmente y musicalmente están relacionados. Entonces en la región de estudio sería la montaña santandereana. Y los personajes que trazaron esta ruta, también hay una sección dedicada a ellos. Digamos que normalmente se habla de Jorge Ariza como quien da a conocer el instrumento, porque fue el primero que logró grabar sus interpretaciones. Y a partir de él surgen otros personajes como Luis Lorenzo Peña, Eugenio Ariza, Héctor Raúl Ariza, los Luceros de Oiva, Hermes Espitia, o más recientemente María Camilo Osorio, Álvaro Quiroga también. Pero también algo interesante de este trabajo es que se lograron conocer algunos nombres de intérpretes anteriores a Jorge Ariza, que también son muy importantes. Por ejemplo, está el caso de Teófilo Ariza, que es un requintista de finales del siglo XIX, comienzos del XX, tatarabuelo de Héctor Raúl Ariza, por ejemplo. Está el caso de don Arnulfo Ardila, que hace parte de los informantes de ese trabajo, que él empezó a tocar requinto en la década del 40, y me contó que su padre también interpretaba el requinto y es también como de finales del siglo XIX. Entonces ya se puede decir que en el siglo XIX existía un instrumento que se llamaba requinto. También Alberto Ariza menciona algunos luthiers, por ejemplo está Julio Forero, que es de comienzos del siglo XX, y don Arnulfo Ardila también menciona a un constructor de Chiquinquirá de apellido Arevalo, que es el constructor de este instrumento, que se llama la chicharra. Este es un instrumento mucho más pequeño que el requinto actual, y que es como un claro vestigio de los cambios morfológicos que ha tenido el instrumento. El maestro Arnulfo me dice que este instrumento fácilmente puede tener más de 100 años de existencia, entonces es un elemento importante. El capítulo 2 corresponde al trabajo de campo, y en él pues se presentan las herramientas metodológicas con las que se trabajó. Primero está la observación participante, que consiste
digamos, tiene como característica que tiene muy pocas reglas limitantes. Es decir, ir a jugar un partido de fútbol, ir a una plaza de mercado, ir a una tertulia, ya puede contar como un caso de investigación usando la observación participante. Y ellos lo definen de esta manera. Tal como un juego se aprende jugando, una cultura se aprende viviéndola. Esa es como la esencia de esa herramienta. Y el otro es Gianni Ginesi, que propone la entrevista en profundidad, que no es una entrevista formal, sino que es más una conversación casual que se genera entre dos personas, que no hay, digamos, ningún tipo de relación de poder, sino que son una conversación entre iguales y que procura la humanización del informante, es decir, no ver al informante solo como una fuente de información, sino como una persona, eh, sí, ver cómo analizar toda su humanidad, esa es como la esencia. Y bueno, y en el trabajo de campo, entonces, de aquí en adelante a los informantes yo los empiezo a llamar conversadores y conversadoras por el tipo de entrevista que se hizo, que fue una entrevista conversada. El primero de ellos que conocí fue a Héctor Raúl Ariza, que lo conocí en el 2016 en un festival en el que coincidimos. Luego conocí a Edwin Osorio, que lo conocí gracias al maestro Marco Villarreal, con quien habían trabajado antes. Y aquí pasó algo que Guber menciona, y es que cuando una comunidad se siente orgullosa de algo que un investigador está estudiando, es la misma comunidad la que abre las puertas para que el investigador cumpla sus objetivos. Entonces, el maestro Dinosaurio me propuso, o me indicó más bien que tenía que hablar con Rito Castañeda, que es un músico de una vereda de Bolívar, y en la búsqueda de don Rito Castañeda logré conocer a Pedro Castañeda, Margarita Castillo y Ana Castillo, que hacen parte de la agrupación Los Copleros de Palmas, de la vereda Bajo Palmas de Bolívar. Luego conocí a don Julio César Nieves, que es el fundador del Museo Real de Vélez, y él pasó lo mismo, él me dijo que tenía que hablar con don Diego Suárez, que también es fundador de un museo en Puente Nacional que se llama Puente Arrecho, y don Diego Suárez me recomendó hablar con don Arnulfo Ardila, que es el dueño de la chicharra como estamos ahorita, ahí vemos como más o menos el tamaño, y don Arnulfo Ardila es un músico campesino de Sucre que hace unos años fue declarado Patrimonio Cultural Viviente de Santander por la UNESCO. Entonces, una persona que tiene mucha información y que hizo muchos aportes importantes a este trabajo. Y bueno, esta monografía se fusiona con un proyecto anterior que se llama Detrás del Requinto, que iniciamos en el 2019 junto a Fabián Barragán, que está hoy aquí presente, y que consiste en hacer entrevistas a requintistas y para poder compartir sus conocimientos y opiniones sobre diversos temas. Los capítulos 3, 4 y 5 de este proyecto están incluidos en el desarrollo de esta monografía, hacen parte de la monografía, y se utilizarán dos fuentes de financiación para lograr hacerlo. La primera fue el programa para el desarrollo integral y la graduación oportuna de los estudiantes de la Universidad Distrital, en el que participé como monitor académico, y con esos recursos pues puede ser el primer trabajo de campo, el primer viaje a la provincia de Vélez. Y luego la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura, de la que fui ganador en el 2021, y con esos recursos se hizo el material audiovisual. Entonces aquí el capítulo 3 corresponde a Héctor Raúl Ariza, y aquí tenemos un fragmento de un video en el que él nos cuenta qué fue lo primero que aprendió a tocar en el requinto, que se lo enseñó su padre. Nos hacía esto. Y me comía el cambio a su dominante. Él se fue para Vélez porque pues él tenía tierras en Vélez y trabajaba con ganado, era ganadero. Y duró unos días por allá, pues en su labor, y cuando llegó, yo ya estaba tocando. Entonces se emocionó y me dijo que intentara tocar y hacer melodías, y bueno, y aquí estoy, digamos que ese fue como hacía esto. Bueno, luego el capítulo 4 es el capítulo dedicado al maestro Dinosaurio, que él lidera varios procesos de formación del triple requinto en el departamento de Santander, y aquí también nos cuenta un poco sobre su formación musical. Yo no empecé de niño, yo hubiese querido, mejor dicho, tener esa fortuna, ¿no? Desde muy pequeño he recibido pues formación musical, pero la verdad no. Yo inicié más o menos por ahí como a los 15 años, ya estaba grandecito. Pues yo soy de La Paz, del municipio de La Paz, Santander, estudié en Vélez y siempre me llamó la atención muchísimo en los festivales, precisamente pues todo el tema de los conjuntos folclóricos, de ver a los requintistas, bueno, todo lo que se vive en un festival como el de Vélez, que es una riqueza cultural impresionante, así mismo como lo que se vive acá en Bolívar, es impresionante. Listo.
Y el capítulo 5 está Yo dedicado, no empecé, ya, capítulo 5 está dedicado a los copleros de Palmas, un grupo en la vereda Bajo Palmas del municipio de Bolívar, y aquí Don Rito nos cuenta a qué se dedican ellos. Y yo pertenezco a los copleros de Palmas, ¿sí? Que es un grupo conformado prácticamente con toda la familia. Hermanos, sí. Acá del municipio de Bolívar y de la vereda Bajo Centro Palmas, departamento de Santander, en donde recopilamos todos los datos de la música regional, de la música típica, de las guabinas, de las guabinas de nuestros antepasados de hace muchos años, 40, 45 años, digamos, interpretando esta música que es muy bonita. Listo. Entonces ya vamos con lo que corresponde al capítulo 3, que es la sistematización ya de la información obtenida. Digamos que en esta nos basamos en el maestro Marco Villarreal, en la propuesta que él hace. Él divide las técnicas de ejecución en 3 categorías. Elementos de la mano derecha, o pluma, que sería esto. Elemento de la mano izquierda, o diapasón, y los elementos resultantes de la combinación de ambas manos. Yo propongo esta tabla que sintetiza esa propuesta del maestro Marco. Digamos que aquí solo se ve un fragmento muy pequeño de esa tabla. Digamos que la forma de leerlo es de izquierda a derecha, de lo general hacia lo específico. Entonces vemos que, por ejemplo, ahí está el tipo de plumada y luego empiezan a salir nuevos tipos cada vez más específicos. Y al final termina, por ejemplo, pues, se puede leer como la plumada en doble cuerda adyacente, descendente, apoyada, rápida, lenta, por ejemplo. ¿Sí? Son como la forma de entenderlo. Y a raíz de esta clasificación, pues yo propongo 10 tablas de análisis musical. Entonces, por ejemplo, arriba está la información de cada obra y abajo están todos los elementos que se usan, ordenados según la clasificación de Villarreal. Aquí está lo de la mano derecha, aquí lo de la izquierda y la combinación de manos. Y luego sigue la parte ya como de hablar de cada uno de los elementos. Voy a tocar solo algunos, pues por cuestión de tiempo. Por ejemplo, en la pluma se habla sobre los materiales que se usaban, los calibres, que el 0,53 es como el preferido por ellos, en la forma de agarrar la pluma, el ataque. Y en los tipos de plumada, pues hay plumada ascendente, es decir, hacia arriba, descendente o alternada, que es abajo, arriba, abajo, arriba. Y dentro de ese tipo de plumada también hay otro tipo que es la plumada apoyada, que consiste en tocar con el plectro una cuerda y apoyarlo sobre la cuerda siguiente, algo así. Esa sería una plumada apoyada. Y digamos que generalmente se suele usar descendente solamente, pero en esta región encontré varios casos de su uso ascendente, como este caso de la obra Mis Tristezas, de Jorge Aliza, en la que el maestro Héctor Raúl nos explica cómo la tocaba él. Hacia arriba. Un caso bien particular, y está presente en varias obras de Jorge Aliza sobre todo. También está la plumada de Don José, que es una plumada que viene de un torbellino que compuso Eugenio Ariza en homenaje a un tío de él que se llamaba José Ariza, y que parte de un motivo rítmico, que es este, y una combinación de plumada, que es este, abajo arriba, y surge esto. Entonces yo la denominé como la plumada de Don José. Ya ahorita mostraré otro ejemplo de eso. En la región de ataque hay dos opciones, de la boca hacia los trastes del instrumento o de la boca hacia el puente del instrumento. En este caso, pues la opción más usada es de la boca hacia el puente, un sonido más metálico. Es como la característica. En cuanto a los efectos, pues se hace uso del trémolo, del staccato y los rasgueos. El redoble es una característica muy importante porque así como funciona esta, funcionan muchas otras. Y es que, bueno, aquí yo traté como de escribir de manera fiel, acercándome un poco a cómo se escribiría el ritmo del redoble, que es como esto, como está escrito ahí. Sin embargo, ellos lo que hacen es esas dos figuras de corchea las retrasan un poco, como que las desfasan un poquito, y pues escribir eso es un poco complicado, digamos que no contamos aún con la grafía para escribirlo de manera fiel. Aquí está pues el ejemplo de cómo lo tocan ellos. Listo. Ahora, en la mano izquierda hay un aspecto muy importante que son los mapas prototipo. El requinto, al tener esta primera cuerda grave en respecto a las otras que son las agudas, la primera cuerda es grave,
pues es muy difícil hacer mapas prototipo verticales como se hacen en otros instrumentos de cuerda pulsada. El requinto siempre está haciendo los mapas de esta manera. Sin embargo, al hacer los mapas, digamos, sin darle importancia a esa ruptura de la octava, pues sale algo así. Sí, un resultado en el que se rompe la octava y se generan ahí melodías que son muy características del instrumento y que son muy difíciles de lograr en otros instrumentos, como este. Y también se hace uso constante de esto. Otro aspecto importante son las digitaciones. Por ejemplo, los requintistas antiguos como Jorge Ariza y Eugenio Ariza, ellos tocaban únicamente con estos 3 dedos y el dedo 4 casi no lo usaban. Pero eso también generaba una sonoridad especial porque habían algunas notas que tenían que arrastrar al no usar este dedo. Ya desde generaciones como Héctor Raúl Ariza, Álvaro Quiroga más reciente, ya se usa este dedo. Y, por ejemplo, en el caso de Don Rito Castañeda, él aún conserva esta tendencia de usar solo 3 dedos y el cuarto dedo lo usa muy poco. Y ya por último en esta sección, las melodías que rompen momentáneamente el mapa de terceras o sextas, este mapa o este, son muy comunes en el instrumento y ellos suelen usar mucho algunas melodías a partir de este mapa, pero las van rompiendo con otras notas que rompen el intervalo. Aquí vemos un ejemplo de María Camilo Osorio, en el que además está haciendo también la plumada de Don José. Listo. En cuanto a los efectos de la mano izquierda, pues los más usados son el glissando y el portamento. El glissando sería esto, como arrastrar la nota sin atacar la nota de llegada. El portamento sería atacando la nota de llegada. Y el ligado sería simplemente cambiando de dedo. Son como las diferencias. El ligado no es muy usado, los dos usados son el glissando y el portamento. También está el vibrato, que se suele usar al final de las frases musicales o en medio de ellas para hacer variaciones o resaltar alguna parte. Aquí tenemos un ejemplo de Héctor Raúl Ariza. Ahí le hace uso del vibrato en medio de la frase. Y en cuanto a los ornamentos, el maestro Marco propone 3, pero solo aparece en los análisis, solo aparece uno de ellos, que son las achacaturas o apoyaturas, que son un tipo de adorno que le roba parte de su tiempo a una nota principal, en este caso las blancas sonarían algo así. Entonces este efecto acá sería una apoyatura, y ese sí está presente en casi todas las obras que se analizaron. También en cuanto a los elementos resultantes de la combinación de manos, pues está el glissando y portamento tremolados, que es la unión del glissando que expliqué, y el trémolo, algo así. Sí, es algo así. Y también está el glissando a doble cuerda con ataque separado de cada nota, que es la unión del glissando y la plumada apoyada. Algo por el estilo. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de tremolado. Está. Listo. Y yo incluyo otra nueva categoría de análisis, que es del análisis de lo interpretativo expresivo. Por ejemplo, ahí se incluye un análisis en el trabajo, se incluye un análisis de la obra Orquídeas de Jorge Ariza, en el que se ve como cuando él repite una parte, una sección de la obra, siempre le cambia algo, siempre la está variando. Y aquí el maestro Héctor Raúl nos cuenta algo similar en otra obra. Jorge Ariza hacía como unos, digamos, en su empirismo, digamos, él no preparaba su forma de sus plumadas, lo hacía muy a lo que le salía. Entonces, si yo hacía, por ejemplo, de pronto él en el camino, en su gusto, bueno, en su parrandita, bueno, lo hacía y le salía de esa manera. Entonces, cada vez que él tocaba era de una forma muy distinta. Y era muy, muy bonito verlo porque cada vez que tocaba el tema lo tocaba con un sabor especial, muy de él, pero era muy diferente uno al otro, incluso podía tocarlo 10 veces porque a veces repetía obras. Listo. Y también el otro caso que es parecido a lo que pasa con el redoble es el caso de los rubatos, y es que a veces en medio de las frases melódicas ellos empiezan como a salirse un poco del tempo, como a jugar con el ritmo,
y pues eso genera como un poco de inestabilidad, pero pues también le da mucho, mucho sabor a esa música. Y también se encuentra mucho en las obras musicales, sobre todo en los torbellinos. Aquí hay un fragmento del Tureño de Eugenio Beriza. Se siente como esa inestabilidad que es muy característica de ellos. Listo. En cuanto a las conclusiones, pues son varias. La primera de ellas tiene que ver con Rosana Guber y digamos como lo que aprendí de ella, y es que la mejor forma de aprender algo es haciéndolo. Aquí dice, la mejor forma de aprender un juego es jugando. Y en este caso, digamos, también descubrí que la investigación es una muy buena forma de aprender. También hubo aciertos y desaciertos, por supuesto, pero en los desaciertos, digamos que no, en este caso no representan algo negativo. Digamos, hay una sección de la monografía que se titula La ruta de las casualidades, y es como a partir de algunos aciertos y algunos errores, fui llegando a lugares que no esperaba, fui conociendo a personas que no esperaba. Entonces, realmente en este caso, todo sirve en ese tipo de trabajos de campo. Otro aspecto importante sobre el folclore, todos los conversadores y conversadoras que participaron hablaban de alguna manera de folclore, algunos incluso se consideraban folcloristas. Y digamos que en las últimas décadas en la musicología del país, en la investigación musical, como que han empezado algunas discusiones sobre los términos del folclore. Algunos, por ejemplo, Carlos Miñana, él tiene una posición ya en la que critica a los folclorólogos sobre todo, y algunas concepciones que tienen sobre la música como algo estático, contrario a lo que opina Bedoya. Sin embargo, aquí lo interesante es ver qué opinan los campesinos de eso, qué opinan ellos sobre el folclore, y como que hay distintas miradas que permiten aportar a esa discusión. En cuanto a los campos de estudio que se abren con este trabajo, son varios. Uno de ellos son la grafía del instrumento, como ya lo mencioné, hay elementos que no se pueden o son muy complicados de escribir con la grafía que tenemos en este momento. La grafía para otros instrumentos no aplica en muchos casos para el tiple requinto. Y pues, bueno, hay algunos trabajos de grado de otras universidades que han abordado este tema, pero aún con muy poca profundidad. Y valdría la pena, pues, esto amerita para una tesis completa, que es proponer una grafía para el instrumento, por ejemplo, cómo escribir el redoble, cómo escribir esos rubatos, o de qué manera indicarlos. Eh, otro tema del que hay mucha información en este trabajo, aunque no fue el tema central, fueron las romerías. Ya que en cuanto a las romerías, hay documentación, pero también hay muy poca, y yo considero que este trabajo puede aportar mucho a partir de los relatos. Todos los conversadores me contaron algún tipo de relato sobre las romerías, y este trabajo en ese sentido podría aportar mucho. Y otro es sobre la pedagogía del instrumento. Hay una sección que se titula Puntos de encuentro en la pedagogía del instrumento, que se hizo a partir de las experiencias en el campo de la enseñanza de Héctor Raúl Ariza y Edwin Osorio, y también de las experiencias que ellos nos contaban de cómo aprendieron a tocar un instrumento. Entonces, pues también aquí hay esos aspectos que menciono ahí, también podrían aportar mucho hacia un desarrollo de una pedagogía en instrumento. Y por último, que no hay un estilo único. Digamos que cuando empecé esta investigación mi interés era saber cuál era el estilo de Leño y decir, este es el estilo de Leño, pero no es posible. Digamos que como vimos de Samuel Bedoya, la música está en constante movilidad, las prácticas musicales en constante transformación. Las prácticas de hoy no son las mismas de hace 20 años, ni las mismas de 10 años en el futuro. Siempre va a estar cambiando, entonces no es posible definir un estilo de Leño único. En este caso lo que se hizo fue más bien a partir de una muestra de intérpretes y de obras musicales, encontrar unos puntos de encuentro en la interpretación que son característicos de todos ellos. Ya por último, bueno, con el código QR pueden acceder a la página de YouTube, a la cuenta de YouTube de Detrás del Requinto, ahí podrán ver todos los videos. En las descripciones está nuestra cuenta de Instagram también, y espero que ya también pronto esté ahí el documento para que lo puedan leer y puedan abordar todo lo que acabo de comentar de una manera más profunda. Entonces, bueno, este es como una parte del tesoro interpretativo que está oculto detrás del requinto. Muchas gracias. Esa es el trabajo.